Hola amigos, estamos en clases de milagro. Yo quiero hablarle de esas cosas que duelen en el alma, que son las mentiras. Nosotros vivimos en una vida que está fabricada de mentiras y vivimos en una vida donde es más difícil ver la verdad porque es más dolorosa. En el tránsito de mi juventud hubo una etapa que yo sentí que nos fracturamos con la pérdida de una propiedad por estafa y donde tuvimos que sostenernos mi mamá y mi tía para salir a flote junto a una tía que estaba enferma. Entonces éramos 4 mujeres juntas. En esa época yo era una persona pequeña y joven y una persona que quizá tenía el deseo de proyectarse un poquito más allá, pero vi nuestra fractura económica tan fuerte que dentro de mis células y dentro de mi mente, concentrado por las carencias y dolores que tenía mi madre, era una sensación que nunca íbamos a tener nada, que habíamos perdido todo y que todo se había ido de las manos. Hubo un periodo que la tía empezó a sacar sus ahorros para poder mantener los arriendos y hubo un periodo donde yo salí a trabajar y empecé a dejar el liceo para poder sostener como las economías que faltaban para podernos mantener arrendando. Hubo un día que yo me sentí súper engañada y me sentí súper maltratada porque pasó el tiempo y yo no podía ir a un liceo normal porque había que trabajar, lo cual igual a mí me gustaba, pero había una sensación de desprotección para nosotras. Pero hubo ese día puntual que yo me sentí muy engañada porque de pronto veo en un mueble grande que caen unas cosas al suelo, unos papeles. Y yo me quedé como bien atónita al leerlo o bien choqueada al leerlo. Y vi unas cuentas de una pensión económica que le llegaba a mi mamá, que no me había contado ni a mí ni a la tía que había perdido su propiedad, que ya estaba sacando sus ahorros. Preferí juntar los papeles y dejarlos en el mismo lugar y nunca decirle a mi mamá que yo me había dado cuenta que ella estaba recibiendo una pensión. Quizá no era una pensión tan grande y quizá yo también lo tomé en ese momento como una traición o como un engaño. Y claro que me sentí como traicionada. Energéticamente yo siento que mi mamá inconscientemente señaló que tenía que trabajar para que pudiera ella sobrevivir y mantenerse. Y siento que lo mismo le dijo a mi tía, que tenía que o trabajar o sacar sus ahorros para sostenerla. Y hubo un periodo donde yo sentí quizá resentimiento o enojo con mi mamá por las cosas que no adquirí cuando joven, por el hecho de tener que trabajar y por el hecho que estaba muy marcado el tema del sacrificio, que te tienes que sacrificar por tu mamá y te tienes que sacrificar en trabajar. Si tú no trabajas, no tenemos que comer o no tenemos nada. Entonces, internamente empecé a sentir como un enojo con ella, pero lo guardé sobre una sonrisa. Entonces, mi sombra tiene que ver con esconder las mentiras. Yo veo las mentiras y no las digo, las escondo, porque en el momento me provocan mucho dolor. Pero lo malo que la mentira hace que uno guarde por años resentimiento. Claramente, hoy en el presente, el tema del egoísmo de mi mamá y de temas de engaño tienen que ver más allá de ella, tienen que ver con una sociedad donde yo tengo hijos para que me llegue una pensión, donde yo me tengo que sacrificar y me tiene que doler para poder mantenerme. Tiene que ver con patrones sociales que la energía del universo también tiene muy marcadas. Entonces, muchas cosas tienen que ver también con personajes que nos mienten o quizás nosotros también estamos haciendo una mentira, pero también están sostenidos por creencias del universo y creencias que han ido por siglos. A medida que yo voy sacando estos resentimientos y estos enojos y voy sacando de la sombra la verdad y empiezo a pensar y analizar y mentalizarme que cuando veo algo que no está bien, no tengo que esconderlo, porque si lo escondo voy a quedar años en resentimiento y en años en dolor y va a ser peor. Cuando yo me casé,
me sentí como feliz porque estaba logrando un gran éxito, lo cual en el fondo era un fracaso, porque estaba basado también en la mentira. Claramente escondí la mentira de mi mamá, entonces también escondí la mentira de mi pololo en esa época. Yo me acuerdo que llegué un día a un pool, a un lugar, a un centro, y entro y lo primero que veo es a mi pololo de esa época abrazando a una dama y dando un beso a una mujer. Claramente lo vi como de reojo, pero lo sentí y lo visualicé así. Respiré igual que los documentos de mi mamá y me fui a dar una vuelta. Y tomé la decisión de hacer como que no pasaba nada para seguir con esa persona. Y claramente las personas que yo más amo y yo más quiero dentro de mi vida, yo las relacioné con que tenía que esconder sus mentiras y no tenía que enfrentarlas. Y eso hizo que a medida de los años yo mantuviera un resentimiento y un enojo y un creer que quizá ese engaño se había perpetuado en distintas personas o en distintas cosas de la vida en relación a él. Y claramente ese resentimiento hizo que muchas veces yo tuviera un caos en mi cabeza y un dolor muy grande y mucha angustia o muchas ganas de llorar. Nosotros tenemos que sacar de nuestra sombra la mentira y tenemos que enfrentarla en el momento que sucede. Tengo una amiga que hizo un daño X. ¿Sabes qué? Me duele esto, tú no me puedes tomar estos objetos, o tú no me puedes estar mintiendo en eso, o no me puedes estar pidiendo un préstamo para una cosa que en realidad es falsa. Es decir, tengo un familiar, un pariente que me dice algo y no es verdad o me miente, tengo que enfrentarlo. Claramente la relación en el momento se puede perder, pero también la relación puede tomar un curso de una naturaleza de ser honesto, la otra persona y también yo. Entonces, en mi sombra también tengo la mentira como un arma de batalla. Prefiero mentir y así me protejo y me cuido de que no me hagan daño. Pero esa misma arma es la arma que después entra por mi corazón y por mi pecho y me destruye. Entonces, tengo que tener cuidado. Alguna vez trabajando en la panadería me asaltaron y me asaltaron con una pistola frente a la cara. Esa pistola es la mentira, es la mentira. Esa pistola es la mentira. Cuando a uno la asaltan o pasan cosas graves o difíciles de repente de entender, es porque uno está sosteniendo mentiras en la vida muy graves y está guardando secretos y dolor muy profundo. Estos dolores, estos secretos y estas grandes mentiras se atraviesan en un momento y se vienen de frente y me apuntan de frente y me atacan totalmente. Hasta pueden destruir mi piel, mis células, mis huesos y pueden en un segundo hacerme añico. Entonces tenemos que tener cuidado, porque el hecho de sentir que tu madre miente puede significar que en algún momento, más allá del resentimiento, ese resentimiento para algunas personas se puede volver odio y para otras una pena profunda y una destrucción total de su propio camino. En amor de pareja también puede ser que ese dolor de tapar una mentira y de no poder decirlo y guardarlo por muchos años y de repente empezar a verlo o enfrentarlo puede significar una depresión profunda, el caos, el no querer vivir, el tener depresiones que en realidad son súper peligrosas, donde claramente la vida nos va a apuntar con esa mentira y nos va a hacer añico y nos va a costar mucho levantarnos a medida que vean la sombra de la mentira detrás de sus espaldas. Tienen que sacarla a la luz. Quizás si no lo pueden enfrentar al tiro con la persona amada, conversarlo con un pariente, conversarlo con un amigo, conversarlo con alguien, con un terapeuta. Es bien complejo
porque a veces le damos cabida a amigos, a familiares en nuestra casa y en nuestro mundo personal y nos empezamos a sentir después aplastados, hasta en un trabajo y en una oficina. Empezamos a sentir que el otro nos tira hacia el fondo, nos ocupa la mesa, nos come todo, nos atrapa todo y en realidad nos están mintiendo en el amor, no nos está cuidando. Y muchas veces tenemos que ir a un psicólogo o un terapeuta que nos ayude a poner límite, a no tener que vivir en la mentira ni en el abuso de una persona, aunque esa persona sea la persona que yo más quiero. Yo tengo un amigo que hace mucho tiempo tuvo un amigo viviendo con él y ¿qué pasó? Ese amigo llegó a un punto de ocuparle su garage, de ocuparle su pieza, de ocuparle su centro, todo, que no podía traer visitas a la casa y que tampoco podía meter ni siquiera bulla. A mí también me ha pasado con algunas amistades y algunas personas también familiares. Entonces llegas a un punto que puedes tener una amistad que te encierra con llave en tu pieza y no deja ni salir al gato a hacer pichín a ti, porque energéticamente tú le estás haciendo daño, le estás molestando con tu ruido y la persona abarca todo el lugar. La mentira a veces la asociamos solamente con mentir. La mentira está más allá de eso, está en el cuerpo completo de una persona que no te cuida, que no te ama y que no te respeta. Claramente, cuando vamos poniendo límite y vamos teniendo herramientas, la misma persona que es agresor puede tomar una conducta totalmente distinta y puede protegernos. A veces no, a veces es tan abusiva la persona que no la vamos a ver más y vamos a tener que aprender también a perder personas que amamos, no porque queramos que se vayan, sino porque son contaminantes y tóxicos para nuestra vida. Entonces tenemos que empezar a analizar cuánto me duele tu mentira, cuánto me duele esta situación y que realmente quiero este 2023 o quiero en la vida hacia futuro. Quiero vivir con una transparencia y no quiero vivir con engaños. Así que saquemos la sombra de la mentira, vamos a vivir más alivianados y vamos a caminar en las cosas que realmente tenemos que caminar. A veces nos abanderamos por un padre o por una madre por el tema de luchar para que salga adelante. Pero si la persona tiene recursos guardados y tiene capacidades, no podemos luchar en esa batalla porque nos corta la vida y tenemos que luchar por nosotros y tenemos que tomar decisiones que son frías. Pero para eso a veces necesitamos terapia, necesitamos apoyo, porque nos afecta tanto soltar o encarar o enfrentar una situación de abuso. Y también en pareja es lo mismo y en familia es lo mismo. Así que les dejo este link para que ustedes trabajen, saquen la sombra de la mentira, enfréntenla cuando lo ven o la ven y den cuenta que ustedes tienen derecho a estudiar, tienen derecho a trabajar y gastar cosas para ustedes, tienen derecho a amar una persona que sea honesta y una persona que en realidad no les esté mintiendo. También tienen derecho a elegir, yo quiero estar en esto o no quiero estar en esto. No acondicionarnos, porque hay un tema de acondicionarnos a que esto nos tocó. Y quizá en eso enfriamos la posibilidad de encontrar un buen amor. Así que les mando este datito, coloquen un me gusta, suscríbanse al canal de YouTube de Paula Paredes y acuérdense amigos que más adelante vamos a empezar con seminarios de milagro y vamos a ir sacando todas las sombras y cositas que están por detrás de nosotros y nos están haciendo daño. Muchas gracias.